disculpen que estoy haciendo pasar a la gente no por orden de llegada, sino los que ya estuvieron en el canal. A veces doy prioridad a los que no estuvieron, para que lo sepan, ¿no? Pero la idea, si tienen paciencia, todavía tenemos un tiempo más, los hago pasar a los que faltan, ¿no? ¿Qué tal, Iván? ¿De dónde nos hablas? De Monterrey, México. De Monterrey, México. Sí, bueno, sí. Dije, creo que es la primera vez que estás acá, ¿no? Sí, vi que estabas conversando con la gente y dije, oye, qué oportunidad para conversar de un tema tan importante como la palabra. Entonces, bueno, yo soy estudiante de Raíces Hebreas. Sí, ¿qué denominación eres? Pues no soy de ninguna denominación así tal cual, pero estudiante de Raíces Hebreas. Sí, pero ¿eres cristiano? Sí, claro, creyente en cristiano, claro. ¿Y no tienes ninguna denominación concreta? Sí, no. Ok, comprendo. Bueno, muy bien, dime, estoy aquí para escucharte. Pues mira, lo que pasa es que he estado estudiando, por ejemplo, los libros como el libro de Eclesiástico, el libro de Baruch, de las Biblias católicas, y me sorprende mucho, por ejemplo, el tema de la sabiduría. Ujú. Entonces, veo, por ejemplo, versículos que hablan, por ejemplo, Eclesiástico 24, que habla de la sabiduría y parece que está apuntando al Mesías, a Yeshua o a Jesús. Pero nos dice que la sabiduría salió de la boca del Altísimo. Y en ese mismo libro, capítulo 24, nos dice al final que la sabiduría es la ley de Dios, ¿sí? Baruch 3:38 nos dice que la sabiduría también es la ley de Dios, la que fue entregada a Moisés en el monte Sinaí. Y dice, por ejemplo, ese capítulo 24 de Eclesiástico que la sabiduría salió de la boca de Dios. Entonces la sabiduría es la palabra. Entonces, en esto que estoy así viendo, veo que la sabiduría es Yeshua. Y veo otros versículos, por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice que Dios lo hizo sabiduría, o sea, que Él es la sabiduría hecha carne. ¿Estoy en lo correcto en mi interpretación o cómo ves? Digamos que eso aparece explicado en el prólogo de San Juan, ¿no? La palabra estaba Sí, junto a Dios y la palabra era Dios. Es sí, correcto. O sea, nosotros como católicos vemos el dogma de la Santísima Trinidad, que justamente está el Padre, del Padre sale la palabra, que es el verbo eterno de Dios, y el amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Justamente ahí está Dios y las tres personas. Así como lo estás diciendo, me da la impresión que es correcto, sí, sí. Y luego, por ejemplo, perdón, Sí. continúa. No, Sí. pero digamos, ese era tu punto, eso es lo que quería saber. Bueno, es que realmente veo que tanto cristianos como incluso católicos desechan los mandamientos. Y por ejemplo, pues si la palabra y la sabiduría también es la ley de Dios, pues no es, por ejemplo, el Shabbat o las fiestas que están, por ejemplo, o la comida levítica de Levítico 11, parte de los mandamientos de Dios o de la ¿Y ley de Dios. en qué sentido desechamos los mandamientos? No te entendí ahí. Bueno, por ejemplo, el Shabbat ya no es algo que se guarde, sino se cambió al domingo, por ejemplo. Entiendo los versículos que pudiera salir, pero no que ahora se haga en domingo, desecha la idea de que de un inicio el Eterno lo puso en Shabbat. Te hago una pregunta, ¿crees en la Biblia como palabra de Dios? Esa es una muy buena pregunta, porque para mí la palabra de Dios sería exactamente la ley. O sea, no la totalidad de la Biblia, sino exclusivamente la Torá. Exclusivamente la Torá. ¿Y qué te dice que solamente es la Torá? Fíjate, podemos leer unos versículos, por No, ejemplo. primero respóndeme esa pregunta, Bueno, porque justamente eso es lo que me tienes que probar. ¿Qué es lo bueno, que te dice que es la Torá? ahí te va, mira, por ejemplo, en Juan 14:21, Yeshua dice esto: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, ¿sí? Y luego en el 23 dice: el que me ama, mi palabra guardará. O Pero sea, no dice que los mandamientos solamente están en la Torá. bueno, pero los mandamientos dice, más abajo dice que esta palabra que yo les doy no es mía, sino del Padre que me envió. No dice que está en la Torá solamente. Bueno,
Es verdad. Yo lo que te quiero que me pruebes es por qué la Torá es solamente palabra de Dios. Porque si la Torá es palabra de Dios solamente, entonces no eres cristiano, entonces eres judío, o eres, más bien No, dicho, no, no. saduceo. ¿Por qué? Pues soy creyente. O sea, es a lo que voy. ¿Por qué desechar la ley? O sea, por ejemplo, Yeshua dice, el que cree en mí practica la verdad. Y por ejemplo, vemos los Salmos 119. Dice Está que bien, su pero todos palabra, esos salmos y todo lo que me estás citando, ¿crees que es palabra de Dios? Porque recién me dijiste que solamente creías en la Torá. Todo eso que citas que no está en la Torá, ¿qué es? ahí te va, son los escritos. Por ejemplo, Yeshua cuando dice que les quitó el velo a la gente, cuando se les apareció, dice, y que les abrió la mente a las escrituras. Y luego dice que las escrituras son la ley, los profetas y los salmos. Y por ejemplo, el Salmo ¿Dónde 119, dice que solamente son la ley, los profetas y los salmos? ah, eso Excluye, está, excluye, por ejemplo, el mismo Jesucristo, todo lo demás que está escrito. no que lo excluya, pero por ejemplo, él dice que él les quitó como esa venda de los ojos y les enseñó las escrituras. En Y lo ahí que se mismo dice, refería, en lo que se refería a él, pero no dice que en lo demás no sea palabra de Dios. Ahí está el punto. Mi bueno, punto, mi punto que quiero que me pruebes es, porque eso fue lo que tú mismo afirmaste, ujú, ¿por qué tengo que creer que solamente la Torá es palabra de Dios y no todo lo demás? fíjate, ahí te va. Isaías 1:10 dice esto, No es la príncipes Torá de... Isaías, pero bueno. No, 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 yo sé que no es la Torá, pues es profetas, pero pues nos revelan que, por ejemplo, es la Torá. Dice, escuchen la palabra del Señor, escuchen la ley de nuestro Dios. La palabra Sí, de Dios es la ley de nuestro Dios, ¿sí me entiendes? Bueno, sí, hay muchos, también, por ejemplo, te puedo poner esto, ¿no? Si vamos al caso, ¿no? Digamos, en 1 Corintios 11, del 1 al 2, también San Pablo dice que justamente todos se tienen que atener a las tradiciones de los apóstoles, porque ujú. son tradiciones que vienen de Dios. Entonces, por lo tanto, no solamente se habla de la Torá, se habla Ah, no, también de claro, otras cosas. pero por Mi supuesto, punto, mi punto es el siguiente, no me estás probando que la Torá solamente es palabra de Dios. Todo esto que me estás, por ejemplo, diciendo ajá. son interpretaciones personales tuyas, pero sinceramente, ¿por qué te tengo que creer a ti? Esa es mi Ah, no, pregunta. no, 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 pues por supuesto que a mí no, pero por ejemplo, yo lo que te digo es que, pues es lo que yo leo. Por ejemplo, en Santiago, fíjate, Santiago dices que seas hacedor de la palabra. Santiago 1:21, ¿sí? Está bien, pero me estás repitiendo citas bíblicas. Sí, yo también te puedo decir 2 Timoteo 2:2, 2 Timoteo 3:16. Bueno, podemos citar citas bíblicas de memoria, No, 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 pero por pero ejemplo, acá lo que vamos es lo siguiente. ¿Qué me quieres probar con todo esto? Mi pregunta fue muy concreta. Ojo, tengo todo el respeto por ti, Iván, todo gracias, el igualmente, respeto. igualmente, Pero igualmente. mi pregunta es concreta, ¿no? Tú dices que eres cristiano por una parte, pero después dices Ujú. que solamente aceptas la Torá. No, 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 Después, en por ningún ejemplo, momento. después de citarme la Torá, me estás Digo, citando Isaías. más bien, Entonces, mi pregunta es la no, siguiente hacia ajá, ti, a ver, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que crees? ¿Crees que Jesucristo es Dios? por Y supuesto que sí. entonces, si Jesucristo es Dios, ¿crees que justamente Jesucristo no se equivoca? Por supuesto que no, claro que no. No se equivoca Jesucristo, ¿no? Entonces, todo lo que aparece en la Biblia, sea la Torá, sea, por ejemplo, los salmos, sea, digamos, los profetas, Ujú. ¿no te parece que Jesucristo justamente quiso que existiera tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento? Es que todo es complementario, ¿sí? Pero, por ejemplo, Mi si pregunta es más concreta todavía, ¿no? Más concreta. Cristo como Dios, como Hijo de Dios, ¿no? Como, digamos, Él, ¿fundó una iglesia o no fundó una iglesia? pues, bueno, en mi cosmovisión, la iglesia ya existía. O sea, la iglesia es el pueblo de Dios, los elegidos de Él. O sea, por ejemplo, es el pueblo de Israel, más todos nosotros que somos, por ejemplo, exteriores, somos parte del pueblo judío si creemos en el Mesías. ¿Y cómo se interpreta, por ejemplo, Mateo 16:18, que dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, pues Si ahí la iglesia, entraríamos, si la iglesia existía antes,
¿por qué Cristo está hablando de la iglesia que se va a edificar sobre Pedro? Bueno, fíjate que ahí mi interpretación es más bien que Yeshua habla de sí mismo como la piedra. No O sea, aparece como el que dedito, no aparece el dedito hacia él, aparece, tú eres ni Pedro y tampoco el sobre dedito esta hacia piedra Pedro. edificaré mi iglesia. No, bueno, Pero mi entiendo, entiendo, pregunta, entiendo. pero me parece que nos estamos yendo por las ramas, ¿no? Sí, no, 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 ahí no Eh, quiero ir yo tampoco. ¿por qué creemos que la Biblia es palabra de Dios, en definitiva? Sí, o sea, yo considero que, fíjate, la palabra de Dios es la ley, la palabra se hizo carne, ¿estás de acuerdo? La sabiduría, como lo dicen los mismos libros de Baruch 3:38, Me estás dando Eclesiástico vuelta 20. y no me estás respondiendo a la pregunta. ¿Por No, qué la Biblia espérame, es palabra de Dios? bueno, déjame terminar. Eclesiástico 24 dice que la sabiduría. Muy bien. No sé a qué iba todo esto, sinceramente. No estaba tratando de llegar a un acuerdo con esta persona y le pregunté 5 veces, demuéstrame que la Torá es palabra de Dios, demuéstrame. A ver, quiero decirle, gente, me parecía buena persona, Iván, pero me parecía simplemente que estábamos perdiendo el tiempo. La razón por la cual lo saqué es porque no estábamos llegando absolutamente a nada y ya vamos, qué sé yo, 10 minutos hablando y la conversación no llevaba absolutamente a nadie, así que lo lamento, pero hasta acá terminó mi paciencia. Pido mil disculpas, ¿no? Conversaba yo con una hermana y me decía que la misa del sábado no vale, o sea, en esas palabras no vale. Entonces yo digo, ¿cómo no va a valer? O sea, es una misa, tiene que... Ahora, que no sea igual que la del domingo es otra cosa, pero hay mucha gente que va a misa el sábado y dicen que sí, es como que vaya a misa el domingo. Sí, el sábado a la tarde, que es la vigilia del domingo, justamente Ah, vale por el domingo. Pero sí, Iván estaba, que es un buen muchacho seguramente. Yo, lo que pasa está que me parecía que la conversación no nos llevaba a nada. Era por eso que sí, corté sí, la cuestión. y además no, usted le hizo una pregunta concreta y no, o sea, Sí, no, no. no, o sea, seguramente es un muchacho bueno, yo no tengo nada contra él y si vuelve a entrar el Bienvenido, próximo domingo lo volveré a recibir. sí. Lo que pasa está que me parece que nuestra conversación tiene que llevar a algo, porque cuando yo hago una pregunta o cuando una persona me hace una pregunta a mí, lo importante es responderla, no irse por las ramas, ese es el punto. Eso es así. Pero me parecía que era un diálogo de sordos, entonces dije, bueno, no, vamos a rezar. Pero lo que él apuntaba del sábado, digamos que el sábado es el día en el cual Dios supuestamente descansó, que justamente Dios creó el mundo en 7 días y el último día descansó. Bueno, en realidad Dios no descansa, es una metáfora que Dios descansa, ¿no? Pero justamente el hecho de que Dios descansa metafóricamente significa que esa es la conclusión de la creación, ¿no? Sin embargo, ese día séptimo era prefiguración del primer día, del domingo. ¿Por qué razón? Porque en realidad la verdadera conclusión de la creación fue con Jesucristo. ¿Y qué día fue el día que Cristo resucitó? Domingo. Lo que dice la Escritura que es el primer día de la La semana. semana. Entonces, como el primer día de la semana es el domingo y es el día en que Cristo resucitó, ese es el día de descanso actualmente porque esa fue la conclusión de la redención, ¿no? Ahora, no hay ningún problema en que uno vaya a misa el sábado a la tarde, porque el sábado a la tarde está, digamos, es la vigilia del domingo, ¿no? José, Aunque las lecturas sean diferentes, no perdón, sé. voy a hacer un pequeño paréntesis. José Ramírez, puedes entrar si quieres, no hay ningún problema, estás invitado, no te José Ramírez. preocupes. ¿Cuál fue la pregunta que me hizo, perdón? Que si las lecturas son diferentes, aunque las lecturas sean diferentes del sábado al domingo. No son diferentes, no. No son. Las lecturas del sábado a la tarde, porque el domingo empieza el sábado a la tarde, justamente, ¿no? Las Ya. lecturas que son distintas son las lecturas del sábado a la mañana, porque ese es el día sábado. Pero el sábado a la tarde no se celebra la misa del sábado, sino que se celebra la misa del domingo. El domingo. Ya, ok, perfecto.
Gracias, Padre, y bueno, pues que Dios lo siga bendiciendo en este apostolado que usted tiene en las redes y que yo agradezco muchísimo a mi Dios que haya sacerdotes como usted ayudándonos a nosotros que estamos bastante ávidos de la palabra y de salir de muchas dudas. Gracias, Padre, y su bendición, por favor. Que Dios la bendiga en el nombre del Padre y del Hijo. Si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.